Dr. File. Durante gran parte de nuestra historia, el sexo puede ser considerado como una fuerza motora que ha hecho mover todos los engranajes de la historia. Es una potencia casi sin límites. Por momentos ha sido considerada por algunos imperios como la génesis de la vida, el propósito principal de por qué estamos en este planeta. Los egipcios lo pensaban de esa forma. Para ellos, el sexo era el origen de todo, el inicio de la vida y de las energías que promovieron que el motor de esta cultura se comportara de una manera única y nunca antes vista sobre la Tierra. El faraón Ramsés II o Tutankamón, como también toda la sociedad egipcia, divinizaron de tal manera el sexo que los límites y los prejuicios de hoy no encontraban un espacio entre ellos. Los griegos también vivieron con euforia el sexo, experimentaron el homosexualismo y compartían el placer en orgías. Disminuían la figura de la mujer en el acto para sobrepasar así límites morales establecidos en el tiempo. Por otra parte, los romanos establecieron el sexo entre familiares, lo que a futuro será conocido como incesto. Pero el sexo entendido desde el nivel histórico se remonta mucho antes de los egipcios. Por ejemplo, en la prehistoria existen registros de los antiguos humanos creando arte a base del sexo. Figuras femeninas, dibujos al interior de las cuevas, se demuestran hoy como registros artísticos del hombre en medio de su descubrimiento, en medio de lo que la intimidad de la cueva le era capaz de entregar y de enseñar. Y en la actualidad, en medio de todas las transformaciones que se viven a diario en nuestras vidas, ¿cómo ha evolucionado el sexo? ¿Se ha visto afectado por la influencia de nuestra rutina y por un modelo económico que todo lo mercantiliza? ¿Ha caído el sexo en la ausencia del amor para hacer hoy una serie de acciones mecanizadas? Esta noche, Dr. File nos revela toda la historia secreta del sexo, su largo camino en la naturaleza humana y la metamorfosis que ha provocado en la historia. Ya estamos junto a ustedes, esto es Mentiras Verdaderas, y estamos también junto al Dr. File para revisar una historia fantástica, que es la historia del sexo, Dr. File. Así es, Eduardo, y queridos amigos y amigas, porque todos sabemos que el sexo entre el hombre y la mujer es una poderosa energía de creación cósmica. Lamentablemente, en la sociedad donde vivimos con tanto estrés y preocupaciones, se ha transformado en muchas ocasiones en una acción bastante mecánica y desprovista de amor. Momento para hablar de la historia del sexo y saber, queridos amigos y amigas, cuáles son las 3 condiciones para transformar el sexo en amor dentro del arte de amar. Sexo, erotismo, sensualidad. De eso estaremos hablando en esta historia más bien secreta, oculta, olvidada en las sombras de los tiempos. Cuénteme, Dr. File, partamos explicando y contando cómo era el sexo en la prehistoria. El sexo en la prehistoria, según todos los datos arqueológicos y paleontológicos que se tienen, era muy parecido al sexo en la actualidad, en el sentido que se utilizaba fundamentalmente para procrear y también para el placer. Ya estaba el concepto del placer instaurado. No hay mayores cambios en ese sentido, pero sí hay una diferencia bastante marcada con respecto al presente, que el sexo se practicaba de una forma mucho más desinhibida. Es decir, los hombres de la prehistoria lo hacían en cualquier momento, en cualquier lugar. Uno puede imaginarse al lado de un río, en una montaña, teniendo sexo en una cueva. Y por cierto, al ser desinhibido, también se puede imaginar que lo hacían con otras personas al lado y las otras personas tampoco se preocupaban tanto de que están haciendo el sexo. Por lo menos no existía este concepto de pareja única, ni nada de eso, ¿no? No existía, pero sí había en todo caso una convicción de unión que es respetada
y que la van a tener muchos pueblos originarios. No había matrimonio, pero sí esta convicción de que en la unión había algo especial entre el hombre y la mujer. Eso va a quedar en los pueblos originarios. Por lo tanto, recuerda, propiedad común también había en la prehistoria. Y siempre es bueno recordar, por ejemplo, aquí estamos viendo algunas imágenes. Hay una cueva que se llama la Cueva de las Vulvas, que queda en Tito Bustillo, Asturias, España, y que es uno de los registros donde aparecen efectivamente vulvas de mujeres que te muestran, bueno, que digamos, parte de cómo era el sexo. Se estudiaba y lo pintaban. Aquí estamos viendo, a tal grado que también incluso hay algunas en esa cueva en Asturias, España, donde te muestra la dilatación de la vulva en el momento de tener un parto. Ah, mira. Por lo tanto, señales de este sexo en la prehistoria. Había una observación, por lo tanto, de la vulva en particular y de los diversos momentos de la... También hay pinturas prehistóricas de personas masturbándose. También hay otras, por ejemplo, hay una cueva que se llama la Cueva de Nel, donde habían voyerismo, donde hay dos personas aparentemente teniendo una unión y otro mirando. Y también, muy importante, donde hay muchísimos registros en la antigüedad, ahí la estábamos viendo, por cierto, ese registro antiquísimo de voyerismo, masturbación también, y por cierto, bueno, la figura fálica. La figura fálica está presente en muchísimas también antiguas tribus y civilizaciones, y por cierto, queridos, aquí estamos viendo algunos recuerdos antiquísimos. El falo ha quedado en el recuerdo de muchas culturas como la casa del alma, entre otras cosas. La casa del alma. Así es. Y también dentro de la prehistoria y dentro de esta, bueno, no inclusión de sistemas de privacidad, donde la propiedad era común, destaca con bastante énfasis lo que se llama la Venus de Wildeboer, que es una figura de una mujer muy corpulenta, con unos inmensos pechos que va a aparecer por ahí, pero que te refleja un poco también, bueno, la mujer desnuda. Aquí la estamos viendo, la mujer de Willendorf, que queda precisamente y se encontró en Austria, y que es una figura de 11 centímetros y que te muestra en el fondo no solamente una representación de una mujer corpulenta, sino que también representando a la madre tierra, la fertilidad, la seguridad, el éxito, el bienestar. Algunos antecedentes para saber entonces que al menos en la antigüedad, querido Eduardo, en esta prehistoria, desde hace miles de años, el sexo se practicaba con mucha más desinhibición que hoy día. Y como te digo, uno se puede imaginar en cualquier parte teniendo sexo bajo la luna, haciendo el amor, no sé, bajo el sol, en la playa. Esa es la principal. Bueno, son algunas de las características de esa primera parte de la historia, Eduardo. A propósito de las edades, hay registros de penes tallados en piedra que eran cubiertos con tripas de animal y que se utilizaban como dildos en aquel entonces. Lo que ya da cuenta de cómo la sensación del placer en el sexo, desligándolo de la procreación, que era quizá el primer impulso, el que llevaba a lo mejor a las mujeres a copular con más de un hombre de la tribu para buscar al más fuerte, al más robusto, la mejor genética, la mejor manera de preservar la especie, pero ya había una composición del placer en aquel entonces, como los que estamos viendo ahí, a través de la autosatisfacción por parte de mujeres y evidentemente también por parte de hombres. Seguimos avanzando. Egipto también es una buena fuente para poder establecer esta historia oculta del sexo que estamos conociendo esta noche. La diferencia entre la prehistoria y Egipto a nivel del contexto cultural es muy importante para entender el sexo en esa antigua gran civilización. Porque en la prehistoria se creía en el animismo, en el totemismo, mientras que cuando hablamos del Egipto antiguo entramos evidentemente en un politeísmo y en una poligamia
que va a explicar, bueno, una serie de prácticas bastante extrañas y particulares que es bueno destacarla dentro de esta revisión histórica, Eduardo. Primer elemento, al menos dentro de estas prácticas sexuales, era muy frecuente que entre los faraones y entre la nobleza se casaran entre hermanos. Eso después lo van a tomar otras civilizaciones. Y es importante porque el tener sexo entre hermanos en aquel tiempo, o medios hermanos también, endogamia, lo que buscaba era sobre todo la preservación del linaje de las dinastías, lo que se llama cuidemos la sangre azul. Y un caso bastante importante y simbólico de esto fue el caso precisamente de Tutankamón, que lo veíamos ahí, y de su esposa más querida, que era su media hermana, Anangesamón. Ambos tenían el mismo padre, Akenatón. Akenatón tuvo a Tutankamón con Tira y Anangesamón con Nefertiti, o sea, Tutankamón con Nefertiti. Por lo tanto, eran medios hermanos y se casaron dentro del politeísmo porque los faraones tenían muchas mujeres, pero fue la más preferida y la más querida por el faraón Tutankamón. Así que esa dinastía marcó. Y uno tiene que decirlo también, eso que era una costumbre cultural para el momento presente y bajo esta cultura mucho más restrictiva que influida por el catolicismo, se le llama incesto. Ahora bien, igualmente la unión de parientes empobrece la riqueza genética. Claro. Y ojo que el sexo cuando aparece hace millones de años, hace más de 380 millones de años cuando aparece el sexo, bueno, uno de los grandes resultados frente a la bipartición, que es reproducción asexuada, es que hay mucha más riqueza cuando se juntan dos. Claro. Entonces, la riqueza genética te produce una mejor adaptación, cosa que no ocurre cuando se casan parejas cosanguíneas. Era interesante, perdón, doctor File, este punto que señala de cómo se mantenía, porque ellos intuitivamente decían tenemos que mantener la pureza, la sangre azul, o como le hayan dicho en aquel entonces, por lo tanto solo nos casamos y procreamos entre nosotros. Ellos en ese entonces no tenían ni idea de genética, ni de ADN, de algo que la ciencia ha descubierto que efectivamente, al haber el encuentro en grupos cerrados, el material genético de ADN se empieza a replicar entre sí y aparecen malformaciones, enfermedades y todo lo demás. Ahora, hay otro, dentro de estas cosas insólitas también de Egipto, donde hay un papiro que se llama el papiro erótico de Turín, que quizás es uno de los más antiguos papiros donde te muestra el arte amatoria en Egipto y que también te plantea el modelo de la mujer. Aquí lo estamos viendo, la mujer egipcia, delgadas, esbeltas, bellísimas, marcados todos sus cejas y ojos con cosmético, rostros blancos, cabellos teñidos y rizados, por cierto. Y para los que, practican la depilación, ahí en Egipto antiguo las mujeres tenían una depilación extrema. También ocupaban muchísimos aceites perfumados, esencias afrodisíacas que te van reflejando un poquito cómo era esta antigua civilización. Yo quiero plantear algo. Porque si estamos hablando de la historia secreta del sexo, de aquellas cosas que han estado ocultas en los libros de biología, de anatomía, en la educación moralista incluso, durante la antigua Roma, en la antigua Roma había un compendio de manifestaciones sexuales bastante extrañas, curiosas, distintas, que llaman la atención. ¿Podemos conocer ahora, doctor File, cuáles eran esas prácticas sexuales extrañas romanas? En Roma. Roma heredó mucho de Egipto, también de Grecia, y quizá cuando se forma la Hélade, una de las prácticas más extrañas que ocurrió en aquel imperio fue el que
tener sexo entre la madre y el hijo, como fue el caso particular del emperador Nerón y de su madre Agripina. Ellos, cuando asume el poder con 16 años Nerón, fue su madre la que le enseñó todas las prácticas amatorias con el fin de que, como era pequeño, adquirir poder a Agripina. Lo único que era tabú, al menos en todo lo que es Roma, era el sexo oral o la felación, mientras que en Egipto se practicaba constantemente y habían expertas en la felación. Como veíamos recién en las imágenes, que Así se es. veían dibujos de aquello. Aquí en Egipto el sexo oral Acá en era... Roma. En Roma el sexo oral era tabú, pero ¿En todo el ámbito de la sociedad romana era tabú? era tabú en términos generales, por lo tanto en toda la sociedad. Sin embargo, esta práctica de acostarse la madre con el hijo llevó, en el caso de Nerón, a terminar aborreciendo a Agripina. Y después, al menos influido por una mujer que se llamaba Popea, terminó Nerón matando a su madre. Por lo tanto, son estas cosas las que ocurren y que son prácticas extrañas, pero que se dieron en Roma. Yo sé que estamos hablando de temas que pueden sonar extraños, raros, inmorales, abyectos, pero es la historia. Así hemos ido desarrollando la sexualidad desde tiempos inmemoriales hasta el día de hoy. Le quiero invitar a ustedes que si tienen alguna pregunta o algo que quisiera aportar, lo haga a través de nuestro hashtag, que es DrFileMB. DrFileMB. Las prácticas sexuales extrañas, desconocidas. Podríamos decir que ¿ha existido una época que se pueda considerar como la peor época del sexo? Desde alguna forma sí. La peor época del sexo, uno la puede nombrar que fue la Edad Media. Porque ¿qué es lo que sucedió? Cuando uno ve Egipto, ve Grecia, ve Roma con todas las orgías que también ocurrían, las bacanales en torno del vino. En una ocasión en Roma se batió récord con 500 personas practicando y estando en una orgía. Pues bien, hay una ley que se llama la ley del péndulo de la compensación. Las mujeres eran muy libres también. Bueno, con el advenimiento del catolicismo y la entrada más o menos en el siglo V de la época que se llama la Edad Media, toda esta libertad del politeísmo, de la poligamia y de estas prácticas que incluso llegó a la necrofilia y también a la zoofilia en Egipto, bueno, se pasó a lo contrario en la Edad Media. Y esto es relevante porque cuando irrumpe el catolicismo, las mujeres particularmente se les restringieron las libertades que históricamente tenían. Se le culpó del pecado original. Se le persiguió a la mujer por confeccionar ungüentos depilatorios, por maquillarse, por hacer cantos o bailar que no sea dentro de la iglesia. Y por cierto, se le culpó y se la asoció con el pecado original, eso venía del Antiguo Testamento, y en el fondo, en esa edad que duró muchísimos tiempos, del siglo V hasta el siglo XV, XVI más o menos, por decir ahí, aunque ahí estaba el Renacimiento también, había un eje para uno entender esa época. Sexo, diablo y mujer prácticamente fue una convicción impuesta por la curia romana, una comunidad evidentemente marcada por los homosexuales, por la comunidad gay. En consecuencia, si uno habla de una época donde se transformó el sexo en culpa, es en ese momento con la irrupción de la Edad Media. A tal grado, Eduardo, que uno tiene que recordar algunos pasajes de la historia, lo que fue, por ejemplo, la reforma de Juan Calvino, que fue en 1536,
Juan Calvino hizo una reforma protestante, eso sí, en Ginebra, Suiza, y lo que hizo fue, influido por su herencia evidentemente cristiana, prohibir el placer en la pareja, en el acto sexual. Lo prohibió dentro de la teocracia. Y para prohibirlo, lo que se hizo, bueno, como el hombre, él tenía la convicción, este hombre, que este reformador, tenía la convicción de que el hombre y la mujer eran viles, ruines, estiércoles de naturaleza corrompida. Les dijo: ustedes no pueden tener placer, solamente se van a juntar para procrear, y en consecuencia en los momentos de procreación lo que hacían era, al hombre se le ponía un saco de papa y a la mujer otro saco de papa para no sentir ningún tipo de placer. Podemos redondear una época oscura del sexo, una época que guardó secretos, que guardó estigmas, y que yo creo que hasta el día de hoy termina siendo un grave peso sobre las conciencias de la gente, convirtiendo el sexo en algo que parece peligroso, que lo puede llegar a ser si no es bien desarrollado, pero por sobre todas las cosas con ese peso moral injusto que muchas veces se le ha otorgado, Dr. File, al sexo. Mira, la historia del sexo da para mucho. Lo importante, al menos para los amigos, que tengan conciencia que para transformar el sexo en amor se necesitan 3 condiciones. Tener una pareja estable, es decir, no es estar casado, sino que tener una persona con la cual estar constantemente. Lo segundo, que en todo acto sexual la mujer quede satisfecha. Y la tercera condición para transformar el sexo en amor, dentro de todo lo que es la tradición oriental tántrica y, por cierto, del Kama Sutra, es que el hombre no tiene que eyacular cada vez que tiene la penetración. La mujer es como una flor que no hay que apagarla, y en ese sentido uno puede decir esas cosas, Eduardo.